Un llamado a la fiscalización de la fiscal, una demandante de justicia equitativa en el Ecuador. En el panorama político y judicial ecuatoriano se ha desatado una nueva controversia. Kevin Jiménez Barreto, un ciudadano profundamente afectado por la falta de justicia equitativa en su ciudad, ha elevado una voz de protesta con palabras firmes y un claro sentido de urgencia. Kevin insiste en que la Asamblea Nacional debe ejercer su autoridad y responsabilidad fiscalizadora sobre la Fiscalía. Es indignante ver cómo hay ciertos políticos y ciertos medios de comunicación que pretenden defender a capa y espada a una pésima autoridad, que por culpa de su mala gestión, de su inoperancia e ineptitud, hoy por hoy el Ecuador sufre una de las más grandes crisis de inseguridad. Me estoy refiriendo a la fiscal general Diana Salazar, que la nueva Asamblea del Ecuador quiere llevarla a juicio político, y ya salieron por ahí ciertas personas y ciertos medios de comunicación a iniciar una campaña para defender y oponerse a esto. ¿Cómo es posible que se puedan oponer si ejemplos sobran en todo el país de la mala gestión de la Fiscalía? Como por ejemplo en mi provincia El Oro, donde por culpa de que el fiscal no formuló cargos, un posible cabecilla de una banda criminal salió libre al día siguiente, pese a que hubo un policía herido, pese a que hubo patrulleros avaliados, pese a que hubo armas, municiones, dinero decomisados, todas las evidencias. Al día siguiente salió libre por culpa de la mala gestión de la Fiscalía. Casos sobran como INAPAPERS, Pandora Papers, caso León de Troya, caso Narcogenerales, para responsabilizar a la fiscal general Diana Salazar. El cambio que queremos en nuestro país también inicia por cambiar a las malas autoridades como la fiscal Diana Salazar. Como ecuatorianos debemos unirnos y exigir que la fiscal sea llevada a juicio político. La declaración de Kevin Jiménez, activista político, resuena en un contexto donde el equilibrio de poder y la imparcialidad en la justicia se han visto cuestionados. Según él, la Asamblea Nacional, como ente superior en la jerarquía institucional, tiene el deber y la capacidad de fiscalizar e incluso enjuiciar a la fiscal. Esta propuesta no solo refleja la frustración personal de Kevin, sino que también captura el sentir de una sección de la sociedad y algunos analistas políticos. Estos últimos, preocupados por el estado actual de la justicia ecuatoriana, abogan por un cambio radical que garantice una aplicación más justa y equitativa de la ley. Casos sobran como INAPAPERS, Pandora Papers, caso León de Troya, caso Narcogenerales, para responsabilizar a la fiscal general Diana Salazar. El cambio que queremos en nuestro país también inicia por cambiar a las malas autoridades como la fiscal Diana Salazar. Como ecuatorianos debemos unirnos y exigir que la fiscal sea llevada a juicio político. En resumen, la demanda de Kevin y el eco que encuentra en ciertos sectores políticos y sociales subraya la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en el Ecuador. La posibilidad de un juicio político a la fiscal, más allá de ser un acto punitivo, se vislumbra como un paso hacia la reafirmación de un sistema judicial transparente y justo para todos los ecuatorianos. Este debate, sin duda, seguirá generando opiniones encontradas y diálogos intensos en los próximos días. En una reciente entrevista en el programa Palabra Suelta, conducido por Javier Lazo, el empresario Henry Kronfle abordó el supuesto plagio en la tesis de la fiscal general. Kronfle destacó la importancia de una sentencia en firme que concluyó que no hubo plagio en dicha tesis. En su rol como presidente de la Asamblea, subrayó su compromiso con los principios de separación de poderes y su reticencia a interferir en cuestiones ya juzgadas. Si mentimos en la academia, vamos a mentir en todas partes. Y en Ecuador estamos viviendo también una suerte de mentiras académicas también, presidente. Y me voy a referir al caso de la fiscal general de la Nación. Ahora mismo, hace poco, ella acaba de pasar por un escrutinio hecho por un grupo de juristas, de abogados, que han intentado demostrar que hubo plagio en su tesis. ¿Qué piensa usted del tema
del plagio que tanto se ha ventilado y que la academia lo dijo de manera un poco ridícula, me vuelvo a hacer cargo de mis palabras, impericia, lo calificó de impericia. ¿En la academia se puede vivir con las impericias? Bueno, déjeme contestar porque me he hecho dentro de la pregunta una serie de afirmaciones que es importante irlas de alguna manera depurando o aclarando. Primero, yo no he tenido documentación en mis manos para poder dar una opinión acerca de cuáles fueron esos documentos que tanto se hablaron. Lo que sí sé es que ya hay sentencias en firme que determinan que no hubo plagio. Eso es importante porque en ese mismo ámbito de los pesos y contrapesos de los poderes del Estado, en mi calidad de presidente del Congreso, no me gustaría decir, y jamás lo haría, porque estaría interfiriendo en tratar de juzgar lo ya juzgado. Si hubo en ese poder del Estado un juzgamiento y determinó que no hubo un plagio, yo tengo que ser absolutamente respetuoso y más aún cuando no tengo los pormenores y no tengo papeles en mis manos para poder aseverar otra cosa. Henry Kronfle enfatizó la relevancia de la sentencia en firme que absuelve la fiscal general de las acusaciones de plagio en su tesis. Su posición como presidente del Congreso lo lleva a ser un defensor de los pesos y contrapesos de los poderes del Estado, respetando la independencia del sistema judicial. Kronfle se muestra cauteloso al evitar que hacer comentarios pueden interferir en el proceso legal que ya ha sido juzgado. Su postura resalta la importancia de mantener la imparcialidad y el respeto por las decisiones judiciales en una democracia. La declaración de Henry Kronfle en palabra suelta con Javier Lazo subraya la importancia de respetar el debido proceso y la independencia del sistema judicial. Como presidente del Congreso, su postura es un recordatorio de la necesidad de no interferir en asuntos que ya han sido legalmente resueltos. Este enfoque en la separación de poderes y el respeto por las decisiones judiciales son fundamentales para el funcionamiento efectivo de una democracia. Y atención, expresidente Correa acusa a fiscal Salazar de impunidad en el caso León de Troya. Increíble la información que tenemos. En un giro reciente de los eventos políticos en Ecuador, el expresidente Rafael Correa ha hecho declaraciones impactantes en relación al juicio político contra la fiscal general Diana Salazar. Correa, conocido por su firme postura y comentarios directos, ha acusado a Salazar de intentar dejar en la impunidad a los implicados en el notorio caso León de Troya. Este escenario plantea nuevas preguntas sobre la justicia y la política en el Ecuador. Ecuatorianas, ecuatorianos, hay cosas que superan la ideología, que superan la política, que atentan ya directamente contra los cimientos de la sociedad, contra los cimientos de la civilización. El caso de León de Troya es el caso de narcopolítica más grave de la historia del país. Y tenemos una fiscal que trató de dejarlo en impunidad. Tenemos todas las pruebas, el testimonio de los propios policías que estaban investigando el caso. Pero hay partidos políticos que intentan impedir el juicio político a la fiscal con los más absurdos argumentos. ¿Qué es impunidad? No, impunidad es no hacer el juicio político. ¿Qué es persecución? ¿Pero de qué persecución se trata? Si ella tiene la razón, lo va a demostrar en el juicio político. Que nadie se engañe. Quieren dejar en impunidad a Diana Salazar por dos motivos. Sobre todo los socialcristianos, porque los tiene de rehenes con la información que posee. Recuerden que hace unos años se allanó la casa de JJ Franco, mano derecha de Lebot, y no se supo nunca nada más de ese allanamiento. Él tiene la información para chantajear. Y el segundo motivo indudable es que Diana Salazar es el instrumento de persecución contra los correístas que así han destruido la patria, así te han quitado tu derecho a elegir. Así nos condenaron horas antes de inscribirnos como candidatos en el 2020 por influjo psíquico, y el que no lo crea puede leer la sentencia. Ya basta. Otros dicen, hay que dedicarse a cosas más constructivas. El mayor problema del Ecuador es la seguridad. Uno de los principales responsables de seguridad es la Fiscalía. ¿Qué red de crimen organizado ha capturado la Fiscalía en todos estos años? Por el contrario, allana una prefectura por una denuncia de piponazgo. El crimen organizado lo trata de dejar en impunidad. Diana Salazar tiene hasta sangre en sus manos. Y esos politiqueros que la defienden por odio político,
por conveniencia, que les importe por lo menos la sangre de sus hijos, ecuatorianas, ecuatorianos. El juicio político es un ejercicio constitucional y es necesario. Y no hay condena anticipada. Vamos a jugar en cancha inclinada. Ellos tienen mayoría. Los medios de comunicación están contra nosotros. Si Diana Salazar, con su elocuencia, porque sacó la máxima nota en el concurso en expresión oral, ¿no?, tiene la razón, nos va a destrozar. ¿Cuál es el miedo? Que nadie se engañe. Saben que Diana Salazar es una corrupta, saben que es una de las grandes culpables de la tragedia de seguridad que vive el país, saben que nos han perseguido. Pero Correa busca impunidad y busca venganza. No, buscamos justicia, buscamos verdad. ¿A quién tenemos que pedir disculpas por esto? Y si no tenemos la razón, nos va a destrozar pues en el juicio político. Que no insulten nuestra inteligencia, queridos jóvenes. Si tienen la razón ellos, si los corruptos somos nosotros, deberían ellos mismos buscar el juicio político para poder expresar todo lo que tienen y hacernos pedazos. Pero saben que los corruptos siempre fueron ellos. A no dejarse engañar, a luchar por nuestros derechos y a defender el juicio político contra una fiscal de una de las grandes culpables de la tragedia que vive la patria. Hasta la victoria siempre, compatriotas. El expresidente Rafael Correa, una figura central en la política ecuatoriana, ha tomado una postura crítica frente al manejo del caso León de Troya por parte de la fiscal Diana Salazar. Según Correa, Salazar ha fallado en su deber de llevar ante la justicia a los verdaderos culpables, sugiriendo una posible negligencia o complicidad en el proceso. Además, Correa acusa a la fiscal de ser un instrumento de persecución política contra miembros y seguidores del movimiento correísta. Esta acusación llega en un momento crucial, ya que Salazar enfrenta un probable juicio político. El caso León de Troya, conocido por sus implicaciones profundas en la corrupción gubernamental de Guillermo Lasso, ha sido un tema de interés nacional y las palabras de Correa añaden combustible a un ya candente debate político y social. En conclusión, en sus declaraciones, el expresidente Correa no solo desafía la integridad de la fiscal Salazar, sino que también invita a la sociedad ecuatoriana a reflexionar sobre la justicia y la corrupción, haciendo un llamado a señalar a los verdaderos corruptos. Correa destaca las desigualdades y desafíos que enfrenta el país en su lucha contra la corrupción. Con el juicio político en marcha, los ojos de la nación están puestos en cómo se desarrollará este controversial caso y que revelará sobre el estado de la justicia en Ecuador. No obstante, por ejemplo, el Partido Social Cristiano no quiere saber nada, según Correa, porque prácticamente ellos tienen rabo de paja, como diríamos en el argot popular. Y atención, Ecuador, tensión en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Denuncias de irregularidades en la elección del Contralor General del Estado. La designación de la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado, que ya ha sido posesionado inclusive por la Asamblea en Ecuador, se ha visto envuelta en un torbellino de controversias. Recientes acusaciones apuntan a un proceso plagado de irregularidades, incluyendo calificaciones beneficiosas e injustificadas, falta de veedores y ausencia de registros de respaldo. Este escenario ha encendido alarmas sobre posibles intereses oscuros y una amenaza al Estado de Derecho. Dijeron los veedores en este informe final, le pidieron explicaciones al presidente Chalco y a los comisionados sobre qué había pasado con la cesación de funciones del secretario, señor Francisco Toral, que había sido designado sobre la base de lo que dispone el reglamento. El expresidente del Consejo de Participación, Allen Brevera, había designado al señor Toral. Pero luego, sin ninguna norma que ampare esto, entiendo que la consejera Yaira Santos, recuerdo bien, hizo esta pregunta, formuló esta pregunta en la sesión del Pleno del Consejo el 1 de noviembre, le preguntó al señor Chalco en qué normas se había fundamentado para cesar en funciones al señor Toral. No supo responder sobre la base de qué norma jurídica amparaba esa cesación de funciones. Y se inventaron de que podían designar una secretaria ad hoc, que es la señora Rosa Tupaña, comisionada ciudadana de selección. Por todas estas inconsistencias, me parece que lo más obvio, lo más lógico, lo más sensato, por más mínimo sentido de coherencia, con las cosas que yo he venido identificando y observando, mi voto fue en contra. Esas son las razones de mi voto en contra, señora Asamblea.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el órgano encargado de la designación, está en el ojo de la tormenta. Las acusaciones cobraron mayor relevancia con la aparición de Juan Falconi en la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional. A la Comisión de Participación Ciudadana comparecieron 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además del expresidente de la institución, Alan Berbera, para informar sobre el proceso de designación del Contralor General de la Nación. Gisela Garzón, integrante de la comisión, señaló que existen indicios de irregularidades. Y estas irregularidades tenían que ver con el curso del proceso, con la comisión y la veeduría y con varias acciones de varios consejeros alrededor de eso. Los reglamentos para este tipo de concursos pasan por la aprobación del Consejo de Participación y entonces inobservar un reglamento que ellos mismos aprueban para que después den paso a las comisiones de veeduría y demás, pues es un motivo de fiscalización. Los consejeros Andrés Fantoni y Michelle Calvache señalaron que el concurso de mérito y oposición para la designación pasó por varios procesos de fiscalización. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en su anterior periodo, el 29 de septiembre del 2021, procedió con la conformación de la veeduría ciudadana que consta de 474 miembros a nivel nacional. Mecanismo de control social que se encarga de acompañar todas las fases del proceso y verificar la transparencia de cada una de las actuaciones. Con fecha 7 de noviembre, se designó como Contralor General del Estado al señor Mauricio Torres Maldonado, luego de conocer el informe respectivo realizado por la Comisión Ciudadana de Selección conforme corresponde. La legisladora Mariana Yumbay manifestó que es necesario determinar si el proceso fue transparente. Vamos a verificar si todo este proceso no ha tenido irregularidades. Y si no hay irregularidades, se archivará o no se hará absolutamente nada. Pero si hay irregularidades, tenga por seguro que yo también estaré para las siguientes acciones que corresponden. En los próximos días serán convocados los consejeros que se excusaron. Falconi anunció lo que considera una ilegalidad en la elección del Contralor, sumando así más leña al fuego de este debate. Por otro lado, Augusto Verduga, cuya decisión de destituir al secretario de la Comisión Calificadora ha generado consternación, sostiene que no hay justificación legal para tal medida, argumentando que no se demostraron las alegadas irregularidades en el proceso. Esta posición ha generado críticas y un clima de desconfianza en el proceso que tiene que ser revisado por la Asamblea Nacional. No soy el único afectado. Obviamente cuando yo interpongo la que está vigente, acción de protección, en la que tengo audiencia la próxima semana, el día miércoles, eso lo hago a título personal. Pero afectados hay algunos postulantes. Me falsificaron un documento y falsificado ese documento, índice de responsabilidad penal, lo introdujeron en mi carpeta de méritos. Pero lo que no tenían presente es que aquí hay como 8 certificados de la propia Contraloría que no tengo ningún indicio de responsabilidad penal. No se garantizó en lo más mínimo ni la imparcialidad, ni la transparencia. Un concurso público con documentos públicos. No es que era un documento privado así nomás, pues, ¿no? Fraguar un certificado de indicios de responsabilidad penal y mutilar otro documento público. En mi carpeta me baja 4 puntos, de manera que sin pretensión alguna, lo digo con total franqueza, tengo que decir y lo digo con humildad. Mi carpeta valía 51 sobre 50. Fui atacado cobarde y vilmente por la espalda. ¿Y para qué? Uno de esos sujetos, uno de esos ampones, le puso candado a la puerta. ¿Para qué era? ¿Cuál era la meta más de afectarme a título personal? Además de que me golpearon la cabeza. Que no entre a darle la prueba. La situación actual en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Contraloría General del Estado es un claro reflejo de la complejidad y sensibilidad de los procesos de designación en entidades de control en Ecuador. Aprovechamos que la tenemos aquí a usted. Y queremos saber a ciencia cierta si estas
lo que contiene esta imagen, urgente. Pagan favores por elección de titular de Contraloría. Nombran director nacional de capacitación a marido de la consejera Yadira Saltos al siguiente día de la posesión. Está su marido en su casa, me imagino que si esto es verdad, le habrá comentado, ¿sabes qué? Me salió un nuevo trabajo. Sí, claro que sí, señora asambleísta. Mi esposo, Manuel José Guajala Balcázar, trabaja ya durante varios años en la Contraloría General del Estado. Pero al día siguiente fue subido a este cargo. Yo creo que esa es una pregunta absolutamente personal y no es pertinente en este momento. Si usted considera, puede hacer las investigaciones pertinentes. La demanda de poner orden en palabras de Falconi resuena como un llamado urgente a revisar y rectificar los procedimientos para salvaguardar la transparencia y el respeto al Estado de Derecho. Este escenario no solo pone a prueba la integridad de las instituciones involucradas, sino también la confianza del público en ellas. La evolución de este caso será determinante en la percepción de la justicia y la gobernabilidad en el país. Un importante asunto de preocupación surge en Ecuador, donde grandes empresarios acumulan una deuda de 2.000 millones de dólares en impuestos sin pagar. En lugar de imponer medidas que los obliguen a cumplir con sus obligaciones fiscales, se les perdona nuevamente esta deuda bajo el argumento de que contribuirán a la generación de empleo. Este enfoque ha sido etiquetado por muchos como una política criminal que necesita un cambio sustancial para el bienestar económico y social del país. El Estado ecuatoriano debería cobrar 2.000 millones de dólares, Omar Jaén, por concepto de deudas tributarias. Así es. 2.000 en firme, ya no hay nada que reclamar, en firme. No hay proceso, nada. Lo que se está planteando, ya no hay nada que reclamar, no hay pataleo, ¿ok? 2.000 millones de dólares. ¿Usted cree que eso lo deben los Rodríguez, los Piguave, los Granja, los Jaén? No, a nosotros nos cobran inmediatamente la mínima deuda que tengamos con juicios coactivos. ¿Ya? Esto lo deben los grandes empresarios. ¿Qué van a hacer? Les van a perdonar prácticamente 1.200 millones de dólares de deuda. ¿Ok? Ahí están las causas reales de una sociedad estratificada en la que siempre va a existir conflicto, Omar. Mira, te venden la idea, ¿ya?, de que el conflicto es malo. Y claro, ¿no? Por ejemplo, nadie llega y dice, oye, con los amigos se ponen a conversar y te dice, yo tengo una mujer que es súper conflictiva, no sabes lo bien que me la paso. No, eso es algo muy triste, ¿no es cierto? ¿Ya? Es decir, la palabra conflicto está desprestigiada. Pero gracias al conflicto, los trabajadores lograron conquistas laborales. Gracias al conflicto se logra proteger más o menos el medio ambiente. Gracias al conflicto, los estudiantes exigen que cambien a un profesor por acosador. El conflicto es consustancial a nosotros. Pero ¿qué es lo que te dicen los famosos señores que te tutelan, ¿no? No te dicen, yo voy a votar a los choneros en 2 horas a partir de que sea presidente de la República, yo te cuido, yo te protejo, ¿no es cierto? Le decían a las mujeres, nosotros las vamos a proteger de todos los males, y las terminan matando. Les decían a los nativos en el Congo, nosotros les vamos a dar un mejor país. Les cortaban las manos por robarse un pancito. ¿Quiénes? Los paracaidistas belgas, los que se roban el país en peso. Cuando a mí me vienen con esos cuentos de que nosotros vamos a imponer el orden, ¿ok? Porque la sociedad ordenada es siempre lo que dicen los deudores tributarios que el orden es. Entonces, estos mentirosos no entienden que ellos son los causantes de nuestra miseria. Ellos son los causantes reales de nuestro dolor. Porque si el presidente Noboa les dijera, a ver, papitos, ok, todos vamos a meter el hombro, pero empecemos con ustedes. Me pagan estos 2.000 millones de dólares que deben en forma inmediata. Esa es una reforma tributaria urgente. Porque el Estado no puede dejar de cobrar esa plata. Con eso haces escuelas, con eso tienes mejores carreteras y con eso le das empleo a los muchachos. ¿Tú crees que la gente sale? La acumulación de deudas fiscales tan significativas por parte de grandes empresarios plantea serias preocupaciones sobre la equidad y la justicia en el sistema tributario del Ecuador. El argumento de que perdonar estas deudas fomentará la creación de empleo plantea dudas sobre si este enfoque beneficia realmente al conjunto de la sociedad o si simplemente perpetúa la evasión fiscal de los más ricos. La sociedad espera un sistema fiscal más justo y equitativo
que garantice que todos los ciudadanos, independientemente de su estatus económico, cumplan con sus responsabilidades fiscales. En resumen, la cuestión de los grandes empresarios acumulando enormes deudas de impuestos en Ecuador y su posterior perdón en nombre de la generación de empleos es un tema crucial que necesita una revisión y una reforma profunda para construir una sociedad más justa y equitativa. Es esencial que el sistema tributario promueva la transparencia y la responsabilidad fiscal. Cambios significativos en esta política criminal son necesarios para asegurar que la carga fiscal sea compartida y de manera justa y se promueva el crecimiento económico sostenible en Ecuador. No puede ser que se le perdonen deudas a los ricos en nombre de qué. Escuchen, que se le perdone deudas a los ricos en nombre de que ellos pobrecitos tienen que generar empleos. Los ecuatorianos ya no somos estúpidos. Ya basta, país. Ecuatorianos, la ministra Andrea Robo anuncia suspensión de apagones y discute tarifas de energía con Colombia. En un desarrollo significativo para Ecuador, la ministra de Energía y Minas, Andrea Robo, ha anunciado una reunión clave con su homólogo colombiano para abordar la compra de energía que actualmente se realiza a un precio un 35% superior al tarifario regular. Esta noticia llega en un momento crucial donde la estabilidad energética del país se ha convertido en una preocupación creciente para los ciudadanos. Con él, he articulado con él para poder reunirnos la próxima semana. Él está regresando de la COP esta semana, es por eso que no hemos podido adelantar la reunión, pero la próxima semana nos... ¿A cuánto nos están vendiendo la energía actualmente? Está más o menos al 35% más de lo que debería ser, alrededor de los 60 centavos. Ha señalado usted que está en terapia intensiva al momento. Así es, el sector está en terapia intensiva, ahora estamos tratando de estabilizar al paciente, sacándolo de este momento crítico, siempre y cuando podamos tener una planificación articulada y la información clara. Ahora, adelantar quiénes están en la terna de Petroecuador, más o menos quiénes estarían en la terna? Eso nosotros lo anunciaremos oportunamente. ¿Esto se han anunciado incentivos para quienes autogeneren, así es, eso está en el pliego tarifario. ¿Qué tipo de incentivos serían para es un incentivo para el sector industrial en la tarifa nocturna a quienes durante este mes demuestren que han podido abastecerse, es más o menos un incentivo de 2.45. La reunión entre los ministros de Energía de Ecuador y Colombia se centran en la búsqueda de soluciones a la actual situación tarifaria que afecta al Ecuador. La importación de energía desde Colombia se ha convertido en una necesidad para el país, pero los precios elevados han generado inquietud, tanto en el gobierno como en la población. La ministra Robo se enfoca en negociar términos más favorables para Ecuador, buscando aliviar la carga financiera que representa el actual esquema de precios. Paralelamente, la ministra Robo ha dado un anuncio esperanzador: la suspensión de los apagones programados a partir del 15 de diciembre, asegurando así un suministro de energía constante durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. Esta decisión se toma como un alivio para muchos ecuatorianos quienes han enfrentado incertidumbres en el suministro de energía eléctrica en estos últimos meses. Sabemos que es un periodo importante en el que no pueden haber apagones y tenemos previsto para estas fechas suspenderlos en base a la toma de decisiones, a la planificación y al buen manejo de las reservas hídricas en los dos embalses que presenté hace un momento. Esa es la perspectiva de suspensión de los apagones para las fiestas a partir de mediados de mes para fin de mes. Eso lo comunicaremos oportunamente, pero es una suspensión de apagones mientras se reactivan los otros elementos de planificación. Y aquí, estimada Presidenta, quiero agradecerle por ese esfuerzo que se va a hacer para bajar la demanda, porque uno de los temas que son importantes considerar es que una vez que nosotros suspendamos los apagones no significa que podemos volver a utilizar la energía como si nos sobrara. Mientras la ciudadanía esté comprometida en mejorar el manejo de la demanda que tiene,
nosotros podemos alargar el plazo de suspensión de los apagones hasta que vuelva la época de lluvias. Entonces, como verán, este tema, al momento, lo que hemos heredado de la situación, tiene muchos elementos que podrían complicarla o que podrían permitir que nosotros podamos extender esta suspensión de los apagones. En conclusión, el anuncio de la ministra Rubón no solo ofrece un respiro temporal con la suspensión de apagones, sino que también muestra un esfuerzo proactivo del gobierno para abordar la problemática de las tarifas energéticas. La reunión con Colombia será decisiva en la búsqueda de un equilibrio entre la necesidad energética y la sostenibilidad económica. Los ciudadanos ecuatorianos aguardan con expectativa los resultados de estas negociaciones, esperando que conduzcan a una solución duradera y justa en materia de energía. Y atención, ecuatorianos, controversia en la elección de Contralor. Falconi denuncia irregularidades y falsificación. Lo que correspondería hacer es poner orden en esto para que no se vuelva rutina en la República y arrancando como ejemplo de aquí en adelante, no en adelante después de convalidar una ilegalidad, no en adelante después de convalidar lo que nació ilegal y morirá ilegal. Eso no se puede convalidar. Lo que es nulo desde el principio es nulo permanentemente. La ventaja, que, óigaseme bien, que esto quede claro, la ventaja de decir la verdad es que siempre es la misma, no cambia, y uno no tiene que acordarse qué dijo, qué no dijo. Por ahí el dicho popular en Ecuador que dice más rápido cae el mentiroso que el ladrón, ¿verdad? Lo conocerán igual que yo. Pero yo lo aplico eso también a la legalidad. La ventaja de ir por lo legal, la ventaja de aplicar la legalidad es que siempre es la misma. Lo que fue legal y siempre será legal. Y lo que fue ilegal no se puede convalidar. No se puede convalidar, y menos con la teoría de los hechos consumados, que no es otra cosa que inadmisible desde el punto de vista moral, y todos los autores de filosofía y de derecho así lo tratan. No se puede partir del hecho de que el fin, y menos el fin político, justifica los medios. Así de sencillo. La elección del nuevo Contralor General en Ecuador se ha visto envuelta en una nube de sospechas y controversias. Juan Falconi Puig, una figura central en este proceso, ha lanzado una serie de acusaciones. La existencia de irregularidades y falsificaciones en el concurso para el puesto, con una declaración contundente: lo que nace legal, muere legal, pero lo que nace ilegal, muere ilegal. Falconi resalta la importancia de la legalidad y legitimidad en estos procedimientos. No soy el único afectado. Obviamente, cuando yo interpongo la que está vigente, acción de protección, en la que tengo audiencia la próxima semana, el día miércoles, eso lo hago a título personal, pero afectados hay algunos postulantes. Me falsificaron un documento, y falsificado ese documento, índice de responsabilidad penal, lo introdujeron en mi carpeta de méritos. Pero lo que no tenían presente es que aquí hay como 8 certificados de la propia Contraloría que no tengo ningún indicio de responsabilidad penal. No se garantizó en lo más mínimo ni la imparcialidad ni la transparencia. Un concurso público con documentos públicos. No es que era un documento privado así nomás, pero no. Fraguar un certificado de indicio de responsabilidad penal y mutilar otro documento público. En mi carpeta me baja 4 puntos, de manera que sin pretensión alguna, lo digo con total franqueza, tengo que decir, y lo digo con humildad, mi carpeta valía 51 sobre 50. Fui atacado cobarde y vilmente por la espalda. ¿Y para qué? Uno de esos sujetos, uno de esos ampones, le puso candado a la puerta. ¿Para qué era? ¿Cuál era la meta más de afectarme a título personal? Además de que me golpearon la cabeza, que no entre a darle la prueba. Esa era la meta. Y esa era la meta que seguía y que se había planteado en el gobierno de Lasso desde el mero principio del concurso. Por eso eran las conversaciones de Gallo con Caicedo. Por eso asumió la presidencia el doctor Ulloa, Hernán Ulloa. Por eso cambió el reglamento del concurso. No puede estar el derecho
supeditado a la política. No para futuros concursos, como se ha dicho, porque el ejemplo va de este concurso en adelante, que no se pueden salir adelante con trafacías, con trampas, con engaños descarados. Es una tomadura de pelo al país entero. La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional está actualmente bajo un intenso escrutinio, ya que se revelan más detalles sobre las presuntas irregularidades en el proceso de selección de Contralor del Estado. Falconi, en su lucha por transparencia, informa que hay 8 certificados sin indicio de responsabilidad penal generados por Contraloría, implicando posiblemente una manipulación en su contra para impedir su calificación como Contralor del Estado. Además, afirma que se han falsificado, escuche bien, se han falsificado documentos para descalificarlo. Un acto que, si se confirma, podría tener graves implicaciones legales y políticas, sobre todo en la elección del Contralor. En resumen, este escenario en la Asamblea Nacional no solo pone a prueba la integridad del proceso de selección del Contralor, sino que también desafía la confianza pública en las instituciones del Estado. La investigación que continúa en la Asamblea es crucial para esclarecer estos hechos y asegurar que la justicia y la legalidad prevalezcan. Las revelaciones de Falconi han encendido un debate sobre la transparencia y la ética en la administración pública, un debate que es fundamental en la construcción de un Ecuador más justo y democrático. Ese Ecuador que todos estamos anhelando. Ese Ecuador que lo dejaron atrás Trujillo, Moreno, Lasso. Ese Ecuador que hoy está destrozado de ecuatorianos. Marcela Guiñaga, una figura política prefecta del Guayas, ha aclarado su posición respecto a la afiliación al Movimiento Revolución Ciudadana. En declaraciones recientes, Aguiñaga afirmó que no se ha desafiliado y sigue siendo una miembro adherente del movimiento político. Sin embargo, señaló que en este momento se encuentra en una pausa y se distancia de la toma de decisiones, ya que está dedicada a tiempo completo a su rol como prefecta del Guayas. El que no quiere decir que no discrepe de ciertas visiones, creo que es claro que... Pero sigues ahí. No me he desafiliado, sigo siendo miembro adherente del Movimiento Revolución Ciudadana. Sí, hoy estoy en una pausa, estoy, digamos, distante de la toma de la decisión. Yo hoy estoy dedicada a tiempo completo a la prefectura del Guayas, que es lo que demandan hoy los ciudadanos. Me han pedido eso, me han pedido que me dedique solo a la provincia. Bueno, yo estoy 100% enfocada hoy en enfrentar la posible emergencia, que está un poco atrasada, que no llega, pero que demanda todo mi tiempo, ¿no? Está claro. El concejal Jorge Rodríguez escribe: la prefecta Aguiñaga le baja el tono a la polémica por la construcción del quinto puente. Dijo en Radio Centro que la ciudad de Guayaquil debe ser parte del proyecto que ahora lidera el régimen del presidente Noboa, que hay grandes avances con el ministro Roberto Luque. Lo escribe Jorge Rodríguez. Un oyente ha escrito reiteradas veces: David Fernando Parra Carpio, señora prefecta, en primer lugar, bienvenida de parte del recinto Cabuyal Santa Lucía. La declaración de Marcela Guiñaga arroja luz sobre su compromiso continuo en el Movimiento Revolución Ciudadana, un grupo político que ha sido influyente en la escena ecuatoriana en los últimos años. Aunque ella no ha renunciado formalmente a su membresía, su enfoque principal se encuentra ahora en su labor como prefecta del Guayas, una posición de gran responsabilidad con la administración regional de Ecuador. Esta decisión de distanciarse de la forma y de la toma de decisiones podría tener implicaciones importantes en la dinámica interna del movimiento y en la política de la región. En resumen, la declaración de Marcela Guiñaga subraya la complejidad de la política ecuatoriana y la intersección entre los roles políticos regionales y nacionales. Aunque mantiene su afiliación al Movimiento Revolución Ciudadana, su enfoque en la prefectura del Guayas es un recordatorio de la importancia de la administración local en la vida política del país.
El futuro de su participación activa en el movimiento y cómo esto impactará en su carrera política aún están por verse. Y sin duda continuará siendo objeto de atención y debate en Ecuador, toda vez que Marcela Aguiñaga es una lideresa innata en la provincia del Guayas. Declaraciones controversiales de la asambleísta Mónica Palacios sobre la fiscal Diana Salazar. La asambleísta Mónica Palacios, conocida por su postura firme y directa, ha causado revuelo recientemente con una declaración audaz y contundente. En una aseveración que ha captado la atención del público y generado debate, Palacios acusó a la fiscal Diana Salazar de mentir. Este comentario surge en un contexto donde Ecuador enfrenta un aumento significativo de delitos relacionados con el narcotráfico, un problema que se ha convertido en una preocupación nacional. Mientras el Ecuador se desangra a causa del crimen organizado y del narcotráfico, la señora fiscal general del Estado, Diana Salazar, finge desconocer quiénes son los causantes de esta barbarie. Para muestra, un botón. ¿Quién es Dritan Jica? No conozco quién es el señor Dritan Jica Albanés. ¿Qué conocimiento tiene sobre la mafia albanesa aquí en el Ecuador? No tengo ningún conocimiento que pueda ser expuesto de manera pública en este tema. La general del Estado, Diana Salazar, finge desconocer quiénes son los causantes de esta barbarie. Para muestra, un botón. ¿Quién es Dritan Jica? No conozco quién es el señor Dritan Jica Albanés. ¿Qué conocimiento tiene sobre la mafia albanesa aquí en el Ecuador? No tengo ningún conocimiento que pueda ser... Según Palacios, la fiscal Salazar ha afirmado desconocer la identidad de los líderes de la mafia albanesa, una declaración que Palacios desafía abiertamente. La asambleísta argumenta que esta supuesta falta de conocimientos es inaceptable y sugiere una negligencia o falta de eficacia por parte de Salazar en la lucha contra el narcotráfico. Este señalamiento ha intensificado el debate sobre la eficacia por las medidas o de las medidas adoptadas por las autoridades ecuatorianas en la lucha contra la delincuencia organizada. El comentario de Palacios no solo cuestiona la competencia de la fiscal, sino que también pone en tela de juicio la transparencia y la honestidad de las declaraciones oficiales en un tema tan crítico como lo es el narcotráfico. En resumen, la acusación de Palacios ha generado una amplia gama de reacciones, desde apoyo hasta críticas por la forma y el fondo de sus declaraciones. Este incidente subraya la necesidad de un examen más profundo de las estrategias y acciones del gobierno en la lucha contra el narcotráfico. Mientras tanto, la declaración de Palacios permanece como un tema candente, invitando a un debate necesario sobre la eficacia, la transparencia y la responsabilidad en la administración de la justicia y la seguridad pública en el Ecuador. Y es que el ministro de Finanzas propone empleo joven como clave para combatir la inseguridad. No podemos dejar de pagar la nómina del sector público. O sea, hay cosas extremas, entonces en eso necesitamos el apoyo y más adelante les pediremos más apoyo para ver con medidas creativas que no afecten a los más pobres, cómo corregimos los desequilibrios. No, porque de alguna forma en el país nos hemos acostumbrado que el otro pague la cuenta, ¿no es cierto? Los industriales, yo vengo del sector industrial, del sector productivo, claro, que no nos suban la electricidad, que no nos suban el diésel, que paguen la cuenta poniendo aranceles a los comerciantes. Entonces, yo creo que tenemos que llegar a es un llamado a un pacto fiscal y a un gran acuerdo nacional para distribuir realmente los pagos a los que pueden pagar y ver mecanismos de cómo proteger a los más necesitados en esta. En un contexto de crisis económica y desafíos de seguridad, el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, ha presentado una propuesta audaz y esperanzadora en el Ecuador.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico en la Asamblea Nacional, Vega ha subrayado la importancia de generar empleo, especialmente entre los jóvenes, como la mejor política para combatir la inseguridad en el país. Esta declaración viene en un momento crucial, ya que el ministro explica el proyecto económico urgente, incluyendo una reforma tributaria. Para cumplir las promesas de campaña y traer inversión y generar el empleo tan necesitado que tienen todos los ecuatorianos, un país donde solamente 1 de cada 3 ecuatorianos tiene un empleo adecuado, y que toda la crisis que hemos tenido en términos económicos ha ido evitando que haya inversión extranjera para generar ese empleo tan necesitado, y también la inversión local se ha visto frenada. Entonces el propósito principal de esta ley es generar empleo y transformar este modelo de Estado ineficiente, caduco, que no da servicios públicos, que tiene y que ahora con este tema adicional de seguridad. Y nosotros desde el gobierno del presidente Noboa estamos convencidos que la mejor política para combatir la inseguridad es el empleo, y el empleo joven sobre todo. Nuestros jóvenes en muchas zonas del país. En su intervención, Vega enfatizó que la creación de oportunidades de empleo para los jóvenes es fundamental no solo para impulsar la economía, sino también para abordar los crecientes problemas de inseguridad. El ministro argumenta que el desempleo y la falta de oportunidades son factores que contribuyen significativamente a la inseguridad. Por lo tanto, un enfoque en la generación de empleo joven podría ser una solución doble, revitalizando la economía y reduciendo la delincuencia común y también la delincuencia organizada. Por otra parte, Vega hizo un llamado a lograr un pacto fiscal y un acuerdo nacional. Este enfoque colaborativo busca unir a diversos sectores del país en un esfuerzo común para enfrentar la crisis económica. La propuesta de reforma tributaria presentada en la Comisión de Desarrollo Económico es una parte clave de este plan, buscando equilibrar las necesidades fiscales del país con el estímulo económico, que es lo principal. La estrategia propuesta por el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, representa una visión integral y multifacética para enfrentar los desafíos actuales de la nación. Y al vincular la generación de empleo joven con la lucha contra la inseguridad y al buscar un consenso nacional a través de un pacto fiscal, Vega plantea una hoja de ruta que podría llevar al país hacia una estabilidad económica y social a largo plazo. Ahora, la atención se centra en la respuesta de otros actores políticos y económicos del país a esta propuesta. ¿La aceptarán, no la aceptarán? ¿Qué dirán? ¿O qué pasará? O algunos pensarán que esta propuesta es simplemente para perdonar los impuestos a los grandes empresarios y para otra vez engañar al pueblo. Todo lo sabremos después. Atención, Marcelo Holguín denuncia la situación crítica del sector eléctrico bajo la gestión de Guillermo Lasso. La asambleísta Marcelo Holguín ha tomado una postura decidida y crítica ante la situación actual del sector eléctrico en el Ecuador. En un video recientemente publicado, Holguín aborda directamente los problemas que enfrenta este sector, atribuyéndolos a la administración del expresidente Guillermo Lasso, con una llamada clara a la acción. La asambleísta expone la urgencia para implementar medidas concretas a fin de recuperar un sector vital para la nación. Lasso se fue, pero su incompetencia aún nos cuesta millones. Él es el responsable de los apagones. Fue informado y decidió no hacer absolutamente nada. Firmó contratos millonarios al apuro en los últimos días de su gobierno y nos dejó endeudados a todos los ecuatorianos. Hoy le preguntamos a la actual ministra de Energía cómo va a solucionar el gobierno la crisis sin que esto se transfiera al costo de la gente. Y esto fue lo que nos dijo. ¿Cuándo se van a acabar los apagones?
para poder dar una fecha para el fin de los apagones. Al momento y con la planificación que estamos teniendo, nosotros tenemos previsto suspender los apagones para la época de fiesta. Con los 220 millones que hemos dejado salir del país, hubiéramos podido afrontar esta crisis de una manera distinta. Se ha informado que el año anterior pasamos con las justas del estiaje y esto llevaba a tomar medidas urgentes. Durante su participación en la Comisión de Fiscalización, Holguín detalló la situación precaria en la que se encuentra el sector eléctrico, subrayando las deficiencias y los desafíos que ha dejado la administración de Lasso. Esta declaración pone en relieve las preocupaciones sobre la sostenibilidad y eficiencia del sistema eléctrico, que es fundamental para el desarrollo económico y bienestar de los ecuatorianos. La asambleísta también enfatiza la necesidad de tomar medidas inmediatas y eficaces, sugiriendo una revisión de las políticas actuales y la implementación de estrategias orientadas a revitalizar este sector. En conclusión, las declaraciones de Marcelo Holguín han generado un debate importante sobre la gestión del sector eléctrico en Ecuador y han puesto en evidencia la necesidad de una revisión exhaustiva y de acciones inmediatas. Su llamado a tomar medidas concretas para la recuperación del sector no solo es un desafío para la administración actual, sino también una oportunidad para replantear y fortalecer uno de los pilares esenciales para el progreso del país. Esta situación, por tanto, se convierte en un punto de inflexión crucial para el futuro energético y económico del Ecuador.